A saludar a nuestro siguiente invitado, a Marín Bello Crespo, general de brigada. ¿Qué tal, Marín? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues Friedrich Merz, ¿no?, el canciller germano, que ayer domingo pues ya dejó muchas dudas. Parece que no está yendo tan bien como se pensaba, ¿no?, el servicio militar voluntario, y ha dicho que bueno, que si no hay vacantes suficientes, que podría apuntarse al servicio militar obligatorio. ¿Cómo ves todo esto? ¿Crees que vamos hacia una ola de volver a lo que había pues anterior a la quinta de los 80, al servicio militar obligatorio? Bueno, pues el canciller alemán y sus colegas, los de la coalición de los dispuestos, siguen R que R, dándole vueltas a la noria y al rearme y a la militarización y al consumo de ingentes sumas de dinero en gasto militar, porque el servicio militar obligatorio no es traer soldados y meterlos en un cuartel, sino vestirlos, instruirlos, darlos de comer, equiparlos y sobre todo que la instrucción de un soldado en un ejército moderno no es lo mismo, no es igual de costosa que lo era en tiempos de nuestros abuelos, ni siquiera en los tiempos cuando yo era un joven teniente, porque no tiene nada que ver el gasto militar, la inversión que hay que hacer en un soldado, en un combatiente que sirva para algo, y no solo para dar sangre y rociar de sangre el campo de batalla, para que hacerle un combatiente eficiente. Todo esto es marear, hemos dicho muchas veces los dos, marear la perdiz. Esta gente se ha metido en la cabeza el servicio militar obligatorio, como se ha metido en la cabeza el rearme, como se ha metido en la cabeza otras muchas barrabasadas por el estilo. Y esta mañana, escuchando a José Wiener, pues asentía perfectamente al hecho de que vayan ellos a la mili, que manden a sus hijos y a sus hijas a la mili, y no a puestos burocráticos en el ministerio, y que se enteren de una vez que el rearme es cosa de ellos. Y yo recuerdo que hace 9 años, en 2016, hicimos un vídeo que tiene más de 500.000 de visitas en YouTube, el coronel Baños, Juan Antonio Aguilar y yo, y hablábamos ya de esto, de lo que iba a ocurrir, y del rearme de ahora, hace 9 años, que no fue ayer. Es decir, que todo esto es darle vueltas al molino y a la rueda de molino y a ver qué se nos queda entre las garras de los cientos de miles de millones que están dispuestos a invertir en bienes no productivos como son el armamento y el equipo de guerra. No estoy en absoluto de acuerdo ni con los cálculos, ni con los prolegómenos, ni con las veladas amenazas de que si no hay soldados suficientes iremos a buscarlos a su casa. Porque eso es lo que hacen en Kiev con la gente que sale a pasear por las calles y que está en edad de combatir. Marín, aquí en España siempre hay mucho debate sobre, bueno, pues determinados puestos de trabajo que a lo mejor no requieren de tan alta cualificación, pero que está costando mucho conseguirlo, como en la hostelería. Volviendo al tema alemán, aquí parece que, poniéndonos un poco en la piel de los jóvenes alemanes, que no es una opción económicamente viable o racional, o que entienden que hay altos costes personales. Pues claro que hay altos costes personales y además, pues es una manera también de retirar de la circulación y del mercado de trabajo a jóvenes a los que no se les puede dar trabajo de otra manera, a lo mejor. Pues yo pienso que muchas veces en estas obsesiones, que no son obsesiones, son cálculos, existen asuntos que no tienen nada que ver con lo militar ni con el relato este de la invasión rusa de Europa, o sea que con 150 millones de habitantes viviendo en un espacio que equivale a 34 Españas, tiene necesidad de invadir el otro media Europa que queda fuera de lo que es Rusia, y a sus 500 millones de habitantes. Todo esto es una locura, una ensoñación. Y creo que para mí ya cada vez hay otros motivos que no tienen mucho que ver con una hipotética invasión rusa de Europa ni nada de eso, sino con motivos que son de estos. Lo primero que deberían hacer sería convocar elecciones y ver qué apoyo real tienen en sus países, tanto en Alemania como en Francia, como en el Reino Unido, como en otros países de estos tan dispuestos a combatir.
Y volviendo al frente, estamos en esa guerra de desgaste con ataques a las infraestructuras energéticas desde Rusia hacia Ucrania, Ucrania también castigando el sector petrolero ruso. ¿Quién gana más con esta guerra larga de desgaste? Vladimir Putin, lo digo porque a Europa también le interesa ganar tiempo para seguir debatiendo cómo desbloquear activos rusos congelados, cómo seguir apoyando financieramente a Ucrania. Sí, sí, seguir apoyándonos con dinero ruso, ¿no? O sea, ¿no se dan cuenta que la guerra tiene una lógica? Que tiene una lógica que ya escapa a lo que ellos puedan decidir o pactar o convencer a Zelensky en Berlín o en cualquier otro sitio. La guerra tiene una lógica, es una guerra de desgaste que desgasta claro que desgasta a los dos contendientes, pero mucho más al más débil. Es decir, que si dos boxeadores al final del combate están dándose puñetazos uno a otro sin poder separarse, resultará que el que más fuerza o el que más corpulencia o el que más músculo tenga será el que acabe derribando al otro. Los dos pierden. Y para eso y esto, cada pérdida, cada día que pasa, cada bombardeo o central energética que vuela, cada edificio que se destruye o cada vía de comunicación que se destroza, es un trabajo de reconstrucción el día de mañana. ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿El que gana la guerra o el que la pierde? Pero piensen bien los europeos antes de meter mano en activos que no son suyos, porque además, como bien he escuchado a reputados analistas que hablan en vuestro canal, entre ellos pues José y Lorenzo Ramírez y compañía, pues todo esto es un desastre y una locura. Es decir, que ¿quién va a perder más? Habrá que reconstruirlo luego todo. ¿Con qué dinero se va a reconstruir? ¿Con el dinero del que ha ganado la guerra o con el del que le ha perdido? Bueno, pues la economía rusa pues dista mucho de estar sana, lógicamente. Esas máquinas de generar deuda que son las guerras, lógicamente. Tipos de interés en el 16%, Marín, inflación en torno al 6,5%. Dice el Kremlin que la tasa de paro está muy estable y el crecimiento, bueno, pues es bastante débil, pero ahí sigue Vladimir Putin. Esta guerra está demostrando que el que tiene más armas resiste mejor que el que es más resiliente económicamente. Hombre, creo que desde tiempos de inmemoriales, desde Alejandro Magno o desde las primeras guerras, el que tiene más armas es el que mejor resiste, y el que está mejor organizado, y el que ha previsto lo que iba a pasar, y el que lo sigue previendo, y sobre todo en un aspecto muy fundamental que yo, pues como militar, quiero recalcar aquí mucho. En la guerra es fundamental la iniciativa. La iniciativa es esencial en la guerra. Llevar la iniciativa en cualquier conflicto. Cuando Alemania empezó la Segunda Guerra Mundial invadiendo la Unión Soviética, pues evidentemente llevó durante unos meses la iniciativa hasta que llega un momento, en el transcurso de una batalla o en el fracaso de ocupar una determinada zona en que la iniciativa se revierte. Cuando la iniciativa se revierte es muy, muy, muy difícil recuperarla. Y evidentemente desde aquella fallida incursión en territorio ruso en el Oblast de Kursk, pues la iniciativa la lleva Rusia. Es decir, que todo lo que estamos viendo en la guerra de desgaste, o como se quiera llamar, es una continua ofensiva del ejército ruso y una continua defensa de repliegue del ejército ucraniano. Y así es como, mientras esa situación no cambie y cada vez es más improbable que cambie, pues la guerra tiene un seguro ganador, se pongan como se pongan en Berlín, hablen lo que hablen los líderes europeos, etcétera. Prueba de ello que las verdaderas conversaciones son las que lleva pues el enviado del presidente Trump con Zelensky, y no todo lo que puedan balbucear o decir, o amenazar o elucubrar los dirigentes europeos, que cada día pintan menos en todo esto. Pues Rusia, que quedó maltrechísima en 1918, Alemania no hace falta que digamos cómo quedó en el 45, ya veremos Rusia. De momento, bueno, pues parece que esto es la batalla entre la resiliencia y las sanciones, que han tenido, parece, un impacto limitado sobre la economía rusa. Marín Bello Crespo. Sí, sobre todo, a lo mejor el impacto donde lo han tenido ha sido sobre la economía europea, de que vaya usted a saber, ¿no? Por eso esa desesperación de hacerse ilegalmente con los activos rusos, es decir, que todo esto tiene consecuencias.
todas las decisiones de este tipo que se toman tienen consecuencias. Y desde luego, si hay alguien que ve ahora claramente la situación, creo que son desde hace algún tiempo los Estados Unidos, y por eso su postura es tan diferente de la europea. La geoeconomía, la dependencia de las energías fósiles rusas. Marín Bello Crespo, general de brigada, que como siempre un placer compartir este rato contigo. Buen día y buena semana. Igualmente, gracias, buen día.